La transacción y las diferentes modalidades dentro del proceso de debida diligencia previo a la transacción es sumamente importante que las partes acrediten, principalmente el comprador, que acredite el origen de los fondos, de dónde vienen, si están acordes con las disposiciones bancarias nacionales e internacionales. Porque el tema de las políticas de conozca a su cliente, que antes era un tema aplicable casi exclusivamente a las entidades bancarias, ahora se ha hecho aplicable casi a todas las profesiones y muy especialmente al área inmobiliaria, donde viéndolo directamente ha sido una de las más atacadas por actividades ilícitas, o tal vez no atacadas, sino aprovechadas para canalizar, por ejemplo, lavado de dinero o digamos blanqueamiento de activos, como lo ve la regulación internacional. De ahí que la parte del conozca a su cliente, digamos, que debería tener un asesor inmobiliario y también un abogado. Desde que empieza la transacción, solicitarle a ambas partes, no solamente al comprador, puede ser un formulario, digamos, información básica de cuál es su nombre, sus calidades, dónde vive, a qué se dedica. Si es el caso del vendedor y tiene una sociedad, bueno, quiénes son los socios de esta sociedad, quiénes son los dueños o los beneficiarios finales, si es solo él, si tiene autorizaciones para vender, si tiene conocimiento de dónde están los fondos o los aportes iniciales que dieron origen al capital que tiene la sociedad. Esto pensando, por ejemplo, en el caso de una persona que va a adquirir una sociedad, precisamente porque es dueña de un activo que le interesa, que puede resultarle conveniente traspasarlo de forma indirecta. Indirecta quiere decir haciendo cambios a nivel del capital social de la compañía, en cuyo caso esta persona va a pasar a ser dueña de la sociedad y por ende de todos los activos que tenga, pero también pasa a ser responsable de manera solidaria por todas las obligaciones que esa sociedad contenga o haya contraído anteriormente. Sea, por ejemplo, una sociedad que es dueña de una casa, pero que al mismo tiempo tiene vehículos, que al mismo tiempo la utilizó esta persona para tener un restaurante, por ejemplo, que a su vez contrató personas que estuvieron inscritas ante la caja y demás. Todos esos temas es importante poder depurarlos en el conozca a su cliente y en la debida diligencia, ¿verdad? Y es un tema que todas las partes involucradas en la transacción, comprador, vendedor, abogados, corredores, comisionistas de cualquier naturaleza, tienen que tener esa salvaguarda de poder decir, bueno, verificamos que aquí no había ningún indicio de irregularidad en los fondos que van a ser canalizados en la transacción o incluso de las partes que están siendo participantes de la transacción. Un formulario de conozca a su cliente puede hacerse en un modelo de una página, por ejemplo, donde la persona o las partes involucradas dicen, fuimos advertidos de las responsabilidades legales que implica esta compraventa, se nos solicitó información sobre el origen de los fondos, liberamos a la firma legal y cualquiera de sus afiliados, asociados, empleados que participaron aquí, inclusive a los agentes que nos hicieron participar en esta transacción, ¿verdad? Eso es una liberación que puede proteger a cualquier persona hacia futuro si llega a haber algún tipo de conflicto con la transacción, que pudiera afectar, sea por ejemplo, al abogado asesor, al vendedor, al comprador, o incluso al notario autorizante de la escritura cuando el traspaso se haga por medio de escritura pública, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante de revisar. Las regulaciones sobre prevención de lavado y actividades conexas al terrorismo o narcoterrorismo están reguladas en la ley 8204 en Costa Rica, que a mediados de 2017 tuvo una reforma donde se ampliaron todas las categorías en las cuales, digamos, cubre el ámbito de esa ley, es decir, todas las distintas profesiones que pueden verse afectadas por la importancia de verificar el origen de los fondos, ¿verdad? Quiénes son las partes que están acudiendo a ellas, para que no pueda alguien decir, bueno, yo solamente soy notario, yo solamente vi que la transacción se hizo, no sé si fue por efectivo, no sé cómo se pagó, yo simplemente hice la escritura. Ya eso no puede hacerse. Con base en esa ley hay una obligación de declarar que las partes advirtieron a los comparecientes de cuál era el origen de los fondos, de dónde vienen, de dónde se declaran, ¿verdad? Y que eso se consigne incluso en la escritura de traspaso. Y si es el caso de una sociedad que está vendiendo las acciones, también tiene que documentarlo por medio de una asamblea. Por ejemplo, no solamente en cuanto al artículo 15 ter de esa norma que habla sobre el origen de los fondos y la declaración jurada que hay que hacer de que no provienen de ninguna actividad ilícita, sino también en cuanto al artículo
32 del Código de Comercio, que exige la aprobación de los socios minoritarios de esta sociedad que sería dueña de ese activo que se está vendiendo, y en cuanto que dieron su consentimiento para vender también, y que no se les violentó ninguno de sus derechos como socio minoritario, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de diligencia puede recabarse, o más bien tiene que recabarse en la fase previa al cierre o al closing.